Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Juan José Godoy desde Universidad Enrique Díaz de León. Estamos transmitiendo por el sitio de Facebook Live para todos los alumnos interesados. Además, tenemos la invitación, tenemos la presencia también de compañeros alumnos de la Universidad Atlántida Argentina. Es un honor para nosotros iniciar también en estas jornadas de actualización jurídica que prevé la Universidad Enrique Díaz de León para sus alumnos y en colaboración con la Universidad Atlántida de Argentina. Para ello, me voy a permitir destacar el tema de la presente presentación o de la presente sesión. En este caso, nos acompaña el doctor Loni, quien él colabora con la Universidad Atlántica Argentina, Leonardo Pablo Palacios, y con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Él es ciudadano argentino y tiene estudios de grado como abogado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Asimismo, tiene un posgrado máster en sistemas penales comparados y problemas sociales por la Universidad de Barcelona en España. Tiene una diplomatura en gestión pública provincial con orientación a la administración del Instituto Provincial de la Administración Pública y doctorado en Derecho organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Asimismo, por la carrera de especialización en docencia universitaria que organiza la Facultad de Humanidades con el proyecto aprobado por el curso de realización. Entre sus antecedentes profesionales y trabajos ocupaciones, destaca que es ser empleado del Instituto Provincial de la Lotería y Casinos de Provincia de Buenos Aires, director ejecutivo de la Escuela Municipal de Seguridad Local de la Municipalidad General de Peugerón, abogado en ejercicio de la profesión desde el año del 97 y director del Instituto de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Mar del Plata. En los cargos de gestión universitaria, es integrante del equipo de coordinación y extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina, coordinador de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida Argentina y coordinador de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Atlántida. Así, con los antecedentes que mencionamos, es que vamos a tener ahora un conversatorio con el doctor Loni Palacios para efectos de establecer una idea de la situación de derechos humanos por cuestión de COVID o la pandemia COVID-19 que ha ocurrido en su hemisferio o bien en su latitud, y un servidor al final o al finalizar el doctor me voy a también encargar de compartir algunos puntos sobre lo que ocurre en México. Doctor, sin más preámbulo, entonces pasamos a verificar sus comentarios, su disertación en este conversatorio. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco muy profundamente a las autoridades, tanto de la universidad como al amigo Juan José de Villarreal, al doctor Rubalcaba y al doctor Salvador Rivas por esta cálida bienvenida. Por las dudas, muchas gracias por la presentación, amigo Juan José. Vamos a decir doctorando, para no pecar de títulos que estamos tramitando y que afortunadamente nuestras instituciones en Mar del Plata han consolidado un proyecto de posgrado importante y que nos permiten ser todavía estudiantes. Así que, pero también nos permite, digamos, ejercer no solo nuestra profesión académica, sino fundamentalmente nuestra profesión docente en ambas instituciones, con lo cual estamos muy, muy agradecidos, fundamentalmente porque nos permite a su vez ahora estar con ustedes, ¿sí? Y compartir con la comunidad académica de la universidad estos pequeños aportes que podemos hacer. El desafío es muy interesante,
¿sí? Si me permite, voy a compartir pantalla. El desafío es más que interesante porque vamos a hablar de el panorama de los derechos humanos en una pandemia digamos, de una pandemia de un virus que hoy todavía no tiene miras de poder ser de alguna manera domado por la ciencia, ¿no? Y que nos pone realmente en desafíos jurídicos notables, porque todas las relaciones jurídicas, desde las más fundamentales, como son algunos de los derechos que vamos a mencionar, pero también las más cotidianas y afectadas, de diferente manera y en diferentes países, y por eso creo que el intercambio va a ser bien, bien interesante, ¿sí? Un panorama de hoy, nada más, para entender de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de una enfermedad, sí, que se ha propagado rápidamente. El 31 de diciembre, China informaba a la Organización Mundial de la Salud de la existencia de este virus, sí, y el 11 de marzo, la misma organización declaraba este virus como pandemia. Desde esa fecha hasta ahora, esos son, grosso modo, los que informan cada país, y con cada realidad. Fíjense que más allá de los números totales, los primeros 10 países que están ahí, fuera, digamos, del cuadrito de Argentina, son aquellos que de alguna manera lideran estos números que nadie quisiera tener hoy y que han afectado fuertemente las relaciones sociales en el mundo, ¿sí? Pero lo interesante es poder ver también lo disímil de lo que sucede en cada uno de esos países, si bien están en una tabla de muchos números, porque la curva que está en la segunda columna nos indica digamos, lo extraño no solo del comportamiento de las sociedades en relación a la pandemia, sino además lo que sucede con las diferentes estrategias que los gobiernos utilizan para tratar de paliarlo, ¿sí? En ese caso, Argentina es un país que tomó algunas medidas bastante tempranamente, teniendo un ejemplo de lo que venía sucediendo en Europa, ¿sí? Lo cierto es que eso también lleva hoy a ser uno de los países que hace 110 días que tiene fuertes medidas restrictivas, ¿sí? A derechos humanos básicos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, más o menos esto todos lo sabemos, que es, digamos, ¿por qué hablamos de una emergencia en cuanto a la expansión de este virus? Básicamente por esos 5 ítems, ¿no? La alta tasa y rapidez del contagio, la inexistencia de una vacuna o un tratamiento eficaz hasta ahora conocido para este virus, para tratar este virus, la alta tasa de letalidad, es decir, en relación a una gripe común, algunos dicen que tiene entre 10 y 15 veces más de letalidad, es de gente que puede morir de contraer la enfermedad, y fundamentalmente en grupos de riesgo determinados que son en general los mayores de edad y aquellos que pueden tener enfermedades respiratorias. Y además, la otra cuestión es que hasta ahora la forma de prevención eficaz que se ha encontrado, o casi la única forma de prevención, obviamente es una higiene profunda, diaria, ¿sí? Pero sobre todo el distanciamiento o el aislamiento social, que es lo que va a generar fuertes restricciones en los derechos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta también es que estamos, tanto Argentina como México, pero innumerables países también, dentro de un sistema internacional de protección de derechos humanos, ¿sí? En el cual todos, obviamente, todo el sistema que está en ONU está previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, una referencia genérica al derecho de salud de las poblaciones, ¿sí? Pero también tenemos en el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, que claramente es un instrumento de mayor rigor jurídico, de mayor obligatoriedad para los países, el artículo 12 que específicamente trata el derecho a la salud y específicamente
en su inciso C, habla de las prevenciones de epidemias, es decir, las obligaciones que frente a la comunidad internacional toman los estados de prevenir epidemias y de poner recursos a disposición de la población para que las mismas no afecten o afecten de la menor manera posible estos derechos. Y luego está específicamente el sistema interamericano de protección, donde tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tenemos el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en general trata lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, y que sabemos que tiene diferente efectividad con respecto al resto de los derechos contenidos en la misma. Y tenemos el artículo 10 del protocolo adicional a la Convención, es decir, el protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales, que de alguna manera reitera o pone, digamos, en similares términos al del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una referencia previo a pasar a la otra diapo, una referencia que quiero hacer es que para el sistema argentino, estas normativas tienen una especial consideración porque a partir del año 1994, en que en Argentina se hizo una reforma constitucional, tanto la Declaración Universal como la Declaración Americana y el Pacto Internacional, bueno, la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han pasado a tener jerarquía constitucional. Con lo cual, para nuestro sistema, estas normas, ¿sí?, son pautas de interpretación obligatoria y complementaria de nuestra Constitución con la misma jerarquía, ¿sí? Y si bien el protocolo adicional de San Salvador no tiene jerarquía constitucional, lo cierto es que tiene una jerarquía mayor a las leyes por esa misma disposición constitucional. Con lo cual, para nosotros, en nuestro sistema interno, son normas fundamentales a tener en cuenta. Digamos, de esta realidad tomó nota tanto la Corte Interamericana con la Declaración 1 del 20, como la Comisión Interamericana de Justicia con la Resolución 1 del 20, una del 9 y la otra del 10 de abril del 2020. No me voy a detener mucho porque sé que el amigo Juan José va a referirse también a esto, pero lo cierto es que hay una fuerte recomendación de ambos órganos del sistema interamericano que tienen gran importancia porque recordemos que no todos los países del sistema interamericano han ratificado la convención, pero sí todos los países que están dentro del sistema OEA son pasibles de ser alcanzados por el monitoreo de la Comisión Interamericana, entonces es importante que los dos órganos se hayan pronunciado. Y estas, digamos, son algunas de las llamadas de atención que pone la Corte al momento en que los países tengan que tomar medidas de restricción de derechos para la emergencia, ¿sí? La limitación temporal, el estricto cuidado en el uso de la fuerza, especial atención a los grupos vulnerables, especial atención a la violencia contra la mujer en situación de aislamiento social, el claro y libre acceso a la información pública en materia de la emergencia y obviamente de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y fundamentalmente el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia que digamos, se complementa con las interpretaciones ya de 1987 de la Corte Interamericana, cuando en las opiniones consultivas 8 y 9 refiere que las situaciones de emergencia contempladas en el artículo 27 de la Convención Americana suponen la no suspensión, en el caso de la opinión consultiva 8, suponen la no suspensión del habeas corpus, y en el caso de la 9, también de 1987, supone la no suspensión de las garantías judiciales necesarias para efectivizar los derechos humanos a que se hubiera obligado cada uno de los estados en esta situación. De alguna manera, acá podemos pasar a lo que sucede en Argentina y qué se discute en Argentina, ¿sí? Bueno, Argentina
tiene una larga tradición en situaciones de emergencia, fundamentalmente políticas y económicas, a partir de numerosos golpes de Estado que fueron la excusa, digamos, de emergencias para interrumpir la vida institucional, fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Y que generaron, digamos, graves distorsiones en nuestro sistema constitucional. Y luego emergencias económicas, ya no solo en situaciones de, digamos, de gobiernos totalitarios o de dictaduras, sino en gobiernos democráticos. Digamos, la característica es que estas emergencias habían sido generalmente convalidadas por, digamos, el sistema de control de constitucionalidad, básicamente por la Corte Suprema de Justicia, que es, en nuestro caso, el intérprete final de la Constitución. Entonces, sobre esto hay varias cuestiones. Primero, porque ahora los institutos para paliar esas emergencias, hay algunos que son clásicos, como el estado de sitio, digamos, la facultad de que el Estado declare en una o más zonas del país un estado de conmoción interna o ataque exterior que exija la suspensión de garantías constitucionales. Digo, es clásico porque está en nuestra Constitución histórica, ¿sí? Pero hay nuevos resortes que son los que se han introducido también en la reforma constitucional de 1994, que es las facultades legislativas del Poder Ejecutivo a partir de situaciones de emergencia, a través fundamentalmente de dos institutos, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados. No vamos a explorar específicamente, para no aburrir, con consideraciones más de tipo, digamos, local, argentino, pero lo cierto es que son dos resortes que la Constitución le provee al Poder Ejecutivo en situaciones en que, en el primer caso, que los tiempos que requieran la sanción de una ley no se puedan cumplir por la emergencia de la situación, la excepcionalidad de la situación, y que no se toquen materias determinadas, que no es el caso, así que no vamos a abundar en esto, ¿sí? La otra cuestión que se discutía era si debía dictarse el estado de sitio o con medidas de poder de policía, es decir, lo que conocemos habitualmente en la doctrina como restricción de derechos, digamos, en aras del bien público, era suficiente. Hay una cuestión federal, esto ustedes lo deben compartir, en el sentido de hasta dónde el Estado federal podía dictar normativa, ¿sí?, que afectara diferentes lugares del país, y hasta dónde tenían las jurisdicciones, lo que nosotros llamamos las jurisdicciones locales o de las provincias, facultades de hacerlo, ¿sí? Y finalmente lo que implicaba el control judicial. Nosotros tenemos un control judicial difuso, ¿sí?, donde en principio cualquier juez de ambos órdenes, tanto del orden federal como del orden local o provincial, pueden dictar la inconstitucionalidad de una norma, y claramente eso se hace a partir de efectivizar las garantías judiciales, las mismas a las que se refiere tanto el sistema interamericano, digamos, que deben estar siempre funcionando a un estado de emergencia, fundamentalmente el amparo y el habeas corpus, ¿no? Acá hay una idea de la legislación de emergencia que se dictó en Argentina. Voy a hacer un resumen muy grosso modo para no aburrir y no profundizarnos, pero lo cierto es que a fines del mes de diciembre del año anterior, sin conocer aún la situación que podía presentarse en el mundo, recordemos que China es el 31 de diciembre que anuncia la existencia de este virus, digamos. En Argentina, por el estado en que se encontraba, digamos, la nación, el estado de emergencias varias, económicas, sanitarias, etcétera, etcétera, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar normas para paliar una emergencia sanitaria que no estaba pensada para la pandemia, ¿sí? Pero sucedida la pandemia, el decreto, el Poder Ejecutivo comienza a tomar medidas, ¿sí? Por ejemplo, primero el aislamiento de las personas que venían del exterior, ¿sí?, en los primeros días de marzo de este año,
luego la prohibición de vuelos o la prohibición de ingreso de extranjeros, bueno, medidas similares a las que se iban tomando en el mundo, hasta que finalmente el 20 de marzo del 2020 se dicta un aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país, ¿sí? Con muy pocas limitaciones, pocas actividades autorizadas, suspensión de, digamos, de la actividad administrativa y autorizaciones mínimas para salir del hogar solo para comprar los alimentos necesarios para la subsistencia diaria, medicamentos y o emergencias, ¿sí? Salvo actividades excluidas como obviamente los cuerpos de seguridad, de sanidad y algunas. Este aislamiento que se preveía corto, ¿sí? En busca de que la crisis sanitaria tuviera el menor impacto posible en el sistema de salud, lo cierto es que se extendió con alguna flexibilidad de acuerdo a las regiones del país y las actividades, se extiende hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, lo que ha sucedido es que esa temporalidad de las medidas, que es la que indica la Corte Interamericana, se ha prolongado demasiado, ¿sí? Esos son decretos de prórroga y de otras medidas. Y lo cierto también es que no hubo todavía, no hubo sobre todo al principio, una actividad legislativa de respaldo de estos decretos. Luego, sí, tampoco me voy a meter en el detalle de los trámites que se requieren, digamos, la actividad del Poder Legislativo, tampoco para no aburrirlos, pero lo cierto es que había una gran discusión sobre las medidas que se debían adoptar y sobre si era legítimo o no darle todo el poder de decisión al Poder Ejecutivo para que tome medidas fuertemente restrictivas. Porque además toma otras medidas que afectan otro tipo de derechos. Por ejemplo, prorroga los contratos de locación de viviendas, prohíbe el despido de empleados privados, congela también el precio de alquileres, es decir, toma una serie de medidas que afectan un conjunto de relaciones jurídicas y en muchos casos por decreto, ¿sí? Claramente eso lo que está haciendo es utilizar un poder de policía de emergencia que debería ser convalidado por el Poder Legislativo y que en algunos casos esa convalidación no se ha visto realizada o ha tardado demasiado. Es decir, no hay una participación activa de la sociedad en las instancias formales, en principio, ¿no? Algunas de las cuestiones que se ven acá son básicamente los criterios necesarios para imponer ese poder de policía de emergencia. Vamos a pasar algunas rápidamente por una cuestión de tiempo. Me quiero detener en estos aspectos porque son, me parece, los necesarios para evaluar estas situaciones de emergencia, tanto, insisto, en Argentina como en el resto de los países. En realidad estos son los 5, si quieren, los 5 ítems o los 5 elementos que integran el test de razonabilidad que fue construyendo el sistema interamericano de protección a partir tanto de fallos de la Corte Interamericana como de opiniones consultivas, ¿sí? Y lo que básicamente tenemos que evaluar acá, en estas fuertes restricciones de derecho que estamos viviendo en nuestras sociedades, primero la legalidad, es decir, que esté prevista por una ley, ¿sí? Que esté prevista por un mecanismo constitucional y legal de cada uno de los órdenes internos. En este sentido, en Argentina, el decreto de necesidad de urgencia es una previsión constitucional y no podríamos decir nada al respecto. Luego, que responda a un fin legítimo. Bueno, el fin legítimo acá tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio. Claramente hay un deber del Estado de asumir la protección de la salud de los habitantes, ¿sí?
No sé qué va a pasar en otros países que no están tomando esas medidas luego en el ámbito internacional cuando tengan que ser monitoreados por los órganos de cada uno de esos tratados y convenciones. Pero lo cierto es que el fin legítimo de la protección del derecho a la salud exige tomar algún tipo de medidas que en este caso el Estado ha tomado. La otra cuestión es que la medida sea idónea para alcanzar el fin. Acá por eso decíamos, la única posibilidad parece ser el aislamiento social y las medidas fueron en ese sentido. Lo que pasa que claramente afectan un sinnúmero de derechos. ¿Sí? La otra cuestión es la necesariedad. ¿Sí? ¿A qué se refiere la necesariedad? Dicho rápidamente, a que vamos a tratar de pensar cómo podemos afectar de la menor manera un conjunto de derechos, lo cual claramente en esta situación es bien difícil, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que seguramente va a referirse el doctor Godoy cuando hablemos de los grupos vulnerables y cómo impacta sobre todo el aislamiento en aquellos sectores que tienen que salir a trabajar diariamente para ganarse su sustento en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? Y finalmente la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, la proporcionalidad pensada en medios y fines, ¿sí? Pero esa, digamos, que pueda afectar lo menos posible al derecho que está afectando, ¿sí? Porque un derecho, obviamente, que tiene grados, ¿sí? En su posibilidad de afectación, y la idea es tomar medidas que sean proporcionales para no vulnerar completamente un derecho ni para generar más daño del que se toma. Yo, amigo Juan José, estoy en tiempo, no me quiero, no quiero excederme, y en todo caso lo que podríamos hacer es luego en el espacio de preguntas abundar en algunos tópicos, si les parecen. La otra cuestión era hablar algunas perlitas puntuales de lo que fue el control judicial. Lo único que voy a decir es que las garantías judiciales en Argentina durante este tiempo han funcionado, más allá de la actividad que ha sido disminuida del Poder Judicial, tanto del Poder Judicial Federal como del Poder Judicial de las jurisdicciones locales en muchas ocasiones. ¿Sí? Lo cierto es que el control judicial ha funcionado tanto las garantías del amparo como del habeas corpus, incluso el habeas corpus colectivo, que es una creación jurisprudencial de nuestra Corte, y han tenido luego, por supuesto, diversas, al ser control difuso, diversas resoluciones en cada caso. Pero no me quiero meter en eso para no excederme el tema, y te dejo la palabra, querido Juan José. Muchas gracias, doctor, por tu participación. Voy a bajar la pantalla, ¿correcto? Perdón, lo ahí está. Aquí está bien. Gracias, doctor. Muy interesante los datos que nos compartes. También te hago la referencia sobre el grado. No a un doctor, no soy todavía doctor, así que estamos todavía en ese pendiente. Te comento lo siguiente. En comparación a lo que tú nos comentaste, que fue muy interesante y que también yo seré muy breve para establecer algunas preguntas que ya del foro ya me están enviando y darle más auge a ello, también voy a establecer lo siguiente porque, como lo comentamos hace un momento, coincidimos en gran medida o en parte con lo que estábamos platicando hace un momento, que tiene que ver precisamente con el tema de pues los derechos humanos. Y coincidimos con los aspectos que tienen que ver sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Y para ello también voy a compartir aquí una serie de datos que incluso coincidimos en lo que estuvimos viendo. En principio, nosotros verificamos el tema de derechos humanos, inclusive se ha hablado bastante de que desde el 2011 México reconoce los derechos humanos por una reforma que prácticamente se hizo en esta materia. Sin embargo, los derechos humanos están reconocidos por nuestra Constitución, abordados por el artículo 1 y el 133
que nos habla de este aspecto de jerarquía de leyes y de involucrar normas de derecho internacional. Sin embargo, los derechos humanos pues son bienes o prerrogativas que corresponden al ser humano por el simple hecho de serlo y que ya son derechos que se han ganado, que son inalienables, que nacemos con ello y se pretende ganar la dignidad, protegerla. Esto se toma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada desde la Asamblea General de las Naciones Unidas. En función de lo que tú también nos comentabas, también quiero hacer una referencia muy interesante a esto que verificamos por aquí, y es precisamente el aspecto de establecer la pandemia y derechos humanos en las Américas. Y sobre este aspecto voy a estar abundando para efectos de establecer en cada uno de estos puntos. El 10 de abril, precisamente de 2020, en la resolución número 1 de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece una resolución a partir de diversas opiniones consultivas y a partir del grupo de expertos que vienen a colaborar en el grupo de Naciones Unidas. Lo que destaca es establecer en su contenido el derecho humano a la salud y otros que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en un contexto de las pandemias. Así también establecer estados de excepción, libertades y fundamentales en un estado de derecho. Proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, a los más descobijados, es decir, se ha tocado mucho el tema en México de los pobres, y prácticamente ubicar una cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. Para ello podemos asociar incluso los temas que se han estado generando por el famoso TEMEC, al cual nuestro presidente de la República se encuentra en gira en la ciudad de Washington. Ya nos platicarán de ello precisamente la semana que entra. Y bueno, la parte resolutiva de esta resolución nos establece, nos conmina a los estados parte, que más adelante vamos a tocar porque hay una de las preguntas que hablan, ¿qué pasa cuando hay estados irresponsables? Lo vamos a verificar. Nosotros estamos obligados, conminados, a establecer prácticamente los derechos a partir de los económicos, sociales, culturales y ambientales. Evitar los estados de excepción o la restricción de libertades fundamentales, es decir, se ha privado bastante en México el tema de las fiestas privadas, los antros, los estadios, los tianguis, y de alguna manera poco a poco se creó un sistema de semáforos donde con luz roja pues es imposible tener actividades y debemos de pasar por una luz para efectos de que nos prevea estos detalles. Asimismo, en los grupos de vulnerabilidad encontramos a personas mayores o personas privadas de libertad, que es un tema muy interesante aquí, el tema de las personas privadas de libertad, puesto que se creó una ley de amnistía que de alguna manera para una gran parte de la población considera que es dejar libre a presos y en este caso, pues contaminar a la demás sociedad. Hablar de la protección de mujeres, pueblos indígenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes, por supuesto la comunidad LGBTI, bien afrodescendientes, que incluso desde 2019 ya se incorporó un párrafo, un inciso C al artículo 2 de la Constitución para proteger a las personas afrodescendientes, personas con discapacidad y bien generar cooperación internacional de buenas prácticas. Para ello quiero establecer que hay un mensaje de la alta comisionada en derechos humanos o de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien también nos ha establecido un mensaje o bien directrices a seguir para incorporarlos con perspectiva de derechos humanos. México, al formar parte de la Organización de Estados Americanos y que nos vincula a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en su caso, que las violaciones a los derechos humanos puedan ser seguidos o perseguidos por una corte internacional, que es el caso de la Corte en San José, Costa Rica, pues aquí hay directrices a seguir. ¿Y qué pasaría si no las cumplimos? Pues el día que se vayan estos asuntos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues desde allá puede venir una sanción al Estado mexicano. La pandemia en este caso ha puesto a prueba a sociedades, gobiernos, comunidades, a nosotros ciudadanos, para efectos de enfrentar una solidaridad y cooperación y hacer frente al virus. Asimismo, atenuar repercusiones, aspectos voluntarios y medidas adoptadas
para efectos de generar su propagación. En ese contexto, también quiero hacer mención de que el grupo de expertos en materia de derechos humanos, desde Ginebra, nos vienen a establecer diversos factores que tienen que ver precisamente con aspectos importantes de las necesidades específicas para mujeres. Establecer políticas públicas por proteger a la comunidad LGBTI, evitar asesinatos perpetrados por policías y otros actos de violencia, que parece que esto no ha dejado de suceder en México, puesto que cada día se vienen desapareciendo cerca de 10 mujeres y 20 varones por día. Tenemos el caso en el estado de Jalisco, en Ixtlahuacán, en donde también se han hecho algún seguimiento de cuestiones de policías versus ciudadanos, donde algunos ciudadanos han perdido la vida, y vemos el caso de diversas manifestaciones al respecto. Asimismo, no es una excusa retroceder en la protección del medio ambiente con el aspecto de los temas de COVID, puesto que estos expertos nos vienen a establecer que debe imperar esa protección. Un punto muy importante también es que no se debe ejercer un mayor gasto público que se centra en la desigualdad. Se ha comentado bastante sobre el aspecto que tiene que ver por la situación de los derechos en cuanto a establecer una idea de que si México se tenía que endeudar ante préstamos del Banco Mundial, que ya serán otros temas, pero el grupo de expertos manifiesta que no era posible que se generara precisamente un endeudamiento. Además, en esa función se habla de que estos grupos de expertos en Naciones Unidas imperan que los estados deben apostar a combatir la desigualdad y no tanto a apoyar a las grandes empresas, porque precisamente ellas tienen un patrimonio muy importante. Para eso quiero comentar a propósito un aspecto que tiene que ver con una ley muy importante para nosotros, que es precisamente la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que en su artículo 20 y 21 nos habla de un fondo de reserva. Las sociedades mercantiles están obligadas, en este caso, a separar anualmente el 5% como mínimo de sus utilidades para formar un fondo de reserva. Este fondo de reserva nos sirve para efectos de constituir, de reconstituir o atender por cualquier causa contingencias que se puedan generar. Y por supuesto, son nulos de pleno derecho los acuerdos de los administradores de las empresas o de las juntas que tiendan a no atender o acumular este 5% de sus utilidades. Es así que hemos comentado de alguna manera también qué tan moral o inmoral es el hecho de que el sector empresarial en México haya exigido al gobierno federal que se endeude o bien que apoye al sector empresarial por cuestiones de generar, como muchos lo han mencionado, un nuevo FOBAPROA a partir del COVID. Entonces, si las empresas tienen la obligación de acumular un 5% de sus utilidades netas mínimo para combatir cualquier contingencia, lo hemos comentado en clases y lo hemos comentado para trabajos de tesis, tesinas o investigación, en donde impere una mayor reforma a esta ley por efectos de establecer una protección por parte de las empresas, cumplir con sus obligaciones, porque debemos de saber que en México al año se evaden más de 500,000 millones de pesos en pago de IVA y ISR por el sector empresarial. Esto por cifras de la Coneval y el INEGI, que son las instituciones que nos marcan las estadísticas en nuestro país. Aquí el tema es muy importante destacar y precisamente para esto también comparto lo siguiente que tiene que ver con los desafíos a los cuales nos podemos encontrar. Y prácticamente para ello, hablando de esta cuestión empresarial, pues encontramos otro factor importante. Y comparto aquí el punto. Algo que comentó también nuestro colega, el doctor Loni, referente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que parte precisamente
de los problemas y desafíos que deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos, respetando las obligaciones internacionales. Quiero destacar una entrevista que se le generó al doctor Raúl Zaffaroni, precisamente por efectos de establecer el aspecto y defensa de los derechos humanos. El doctor Zaffaroni menciona que las declaraciones que establece la Corte en sí mismo no son vinculantes para los estados, es decir, que no tienen una fuerza obligatoria. Sin embargo, la Corte pretende con ello orientar a todos los estados que conforman los estados americanos para efectos de dirigirse en función de los derechos humanos. Es decir, son directrices a seguir para jueces, policías, legisladores, políticos, ciudadanos, es decir, seguir con esa función. Porque el hecho de que el Estado actúe contrario a estas directrices podría generar precisamente la violación a los derechos humanos. Y el día que las organizaciones civiles intenten acciones en contra del Estado mexicano por violaciones graves precisamente a estas cuestiones, pues prácticamente tenemos una cuestión donde la Corte desde arriba, o bien, y digo desde el centro del continente, nos va a establecer una sanción poniendo al Estado mexicano como un violador de derechos humanos. Y eso es algo que tenemos que evitar, como sociedad incluso. Pero, ¿qué sucede en México? En México vale la pena destacar, y es muy importante identificar, que como marco normativo podemos ubicar al artículo 1, 14 y 16 de la Constitución por efectos de la igualdad, la libertad, el principio pro homine, o bien el control de convencionalidad ex oficio, la exacta aplicación de la ley y la garantía de legalidad. Y bien, en este caso, la Ley General de Salud, en su artículo 73, nos establece el caso, o bien que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligaciones de dictar inmediatamente medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Es así como la autoridad sanitaria ha realizado diversas disposiciones y en este caso no puede haber suspensión o toque de queda o suspensión de garantías en el país. ¿Por qué? Porque es una contingencia. En este caso, en México se estableció una suspensión de actividades no esenciales, por ejemplo, el aspecto laboral. Es decir, había que quedarse en casa y los empresarios tenían que pagar el 100% del salario. Entendemos que hay empresas que hicieron acuerdos con los trabajadores para reducir el empleo, mejor dicho, el salario, y un gran porcentaje de la población se vio ya en materia de despido. Así que las juntas de conciliación y arbitraje, entiendo, están ya saturadas por el dicho de varios colegas que manejan la materia laboral, pues están ya saturadas de tanta carga de demandas que se están presentando. Inclusive se abrieron mesas para generar conciliación también en trabajadores y patrones. El aspecto de la actividad legislativa, los sectores esenciales para el funcionamiento de la economía, y en este caso algo que sí se vio afectado es el aspecto jurídico, porque los juzgados están cerrados. Hasta hace poco ya empezaron a abrir paulatinamente el aspecto de la Suprema Corte de Justicia para trabajar sus juicios en línea. Aquí en el estado de Jalisco, a partir del lunes pasado, empezó la actividad judicial para atender a las personas en cuestión de dejar en este caso los aspectos de notificaciones, resoluciones, pero sin impulso en el trámite. Aquí el aspecto que tiene que ver es el factor jurídico, el factor de la justicia está siendo un detonante también por el aspecto de que se incrementaron los homicidios también en mayo, se incrementan prácticamente el tema de la violencia intrafamiliar y algunos temas con divorcios que están en pauta para resolverse también. En México se estableció una jornada nacional de sana distancia, en donde se establece la prohibición de realizar reuniones de más de 50 personas. Se exhortó a la población a un resguardo domiciliario. Las personas mayores de 60 años se deben establecer personas con dignidad para efectos de establecer sus frutos y bueno, cuidar la hipertensión, diabetes, la inmunosupresión, el estado de embarazo, porque estos son causas detonantes para que el virus pueda afectar y genere mayores estadísticas de muerte. En este caso, podemos verificar
que son algunas cuestiones que se establecieron para efectos de cuidar la contingencia. Por último, quiero destacar también, para efectos de ubicar, qué refiere la Ley General de Salud con algunas características. Y en este caso, la misma Ley General de Salud, en sus artículos 152, 181, 356 y 357, que en lo específico identifiqué para efectos de sustentar las disposiciones federales, es que permite a las autoridades sanitarias, en este caso, ordenar de forma paulatina y por causas de la epidemia la clausura temporal de locales o centros de reunión de cualquier índole. Además declara, en este caso, el peligro de invasión de enfermedades para combatir daños a la salud, establecer el aislamiento y vigilancia sanitaria y en este caso restringir la salida de todo tipo de vehículos, personas, animales, objetos que representen riesgo para la población. Por último, y cierro con ello, me parece muy importante destacar una cuestión que tiene que ver con el Estado mexicano para el aspecto de lo que ya mencionó también el doctor Raúl Zaffaroni, que tiene que ver precisamente con el aspecto de las personas que se encuentran en prisión. Bueno, pues en México se sancionó una ley, la cual estoy compartiendo, la ley de amnistía, en la cual permite que personas que han sido llevadas a juicio puedan obtener su libertad para, vaya, en este caso, procurar no ser infectados en los centros penitenciarios. Y aquí, por ejemplo, destaca el delito de aborto, el delito de homicidio por razón de parentesco, delitos contra la salud, por decir algunos. Obviamente, esta ley de amnistía no procede para efectos de aplicarla a delitos graves o de prisión preventiva oficiosa. Un tema que debemos estar considerando al respecto. Bien, con esto quiero dar por terminado porque el tiempo también nos apremia y para dejar el tema de algunas preguntas que también le hacen aquí al doctor para que nos pueda contestar al respecto. Bien. No sé si aquí algún comentario, doctor, de estas participaciones. No, sí, digamos, primero, bueno, un gusto escucharte y un placer. Me dispararía para hacer muchos intercambios, pero vamos a dar lugar a las preguntas, que seguramente algo ahí vamos a poder agregar, pero un placer escuchar tan buena exposición y tan ilustrativa que nos has brindado. Bien, bien. Bueno, voy a hacer algunas preguntas, doctor, que el público por aquí nos establece. La primera que yo atendí fue de Gerardo Matus. Cuando el Estado actúa irresponsable, como Venezuela dice, o Nicaragua, ¿está penada esta cuestión? Adelante, doctor. Bueno, son dos estados, en este caso, que están dentro del sistema interamericano de protección y ambos han reconocido la jurisdicción de la contenciosa de la Corte. Es muy posible que de acuerdo a la violación de los derechos de que estemos hablando, puedan ser sometidos. Tenemos que hacer la aclaración. Van a tener que ser derechos violados contenidos en la Convención Americana, ¿sí? Posiblemente el derecho, posiblemente no, vamos a hacer la aclaración, el derecho a la salud contenido en el protocolo adicional de San Salvador, en principio no lleva a la competencia contenciosa de la Corte, en principio, ¿sí? Ahora, lo cierto es que también la Corte ha realizado un avance significativo en lo que se llama la fertilización cruzada, digamos, de interpretar de diferentes digamos, de instrumentos internacionales, las obligaciones de los estados, y posiblemente por violación al derecho a la integridad física o el derecho a la vida, puede ser que algunos de estos estados sean responsables si no toman medidas. Es buena la pregunta y me dispara algo de lo que tú planteabas con respecto a lo de, digamos, a la reflexión de Zaffaroni en cuanto al seguimiento o no, si es obligatorio o no, qué efecto tiene el pronunciamiento de la Corte. Hay un concepto que es bien interesante que habitualmente en nuestro país, pero también
en el resto del mundo lo trabaja el doctor Fabián Salvioli, que es un profesor argentino, que ha sido 8 años presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ahora es relator, digamos, tiene una larga trayectoria, y él siempre trabaja con este concepto. Bueno, si los estados han ratificado esta normativa, es de, digamos, es una normativa obligatoria para ellos por la buena fe con que los estados deben suscribir esos instrumentos internacionales. No los deben suscribir para no cumplirlos, los deben suscribir para cumplirlos. Eso indica la buena fe. Por lo tanto, más allá de que la Corte claramente acá no está dictando una sentencia, sino que está dictando un pronunciamiento, no debemos dejar de pensar que es el órgano de interpretación auténtica del sistema interamericano de protección a partir de la Convención Americana. Entonces, por lo tanto, los estados deben de buena fe tratar de cumplir estas recomendaciones, por más que el valor obligatorio que tengan jurídicamente sea relativo. Muy bien. Yo quiero abundar un poco con ese detalle. Ciertamente, hablamos precisamente de que qué caso tiene firmar los tratados y ratificarlos si no los van a cumplir. En este caso, la persona que comentó también fue mi maestro, también allá en Costa Rica, y precisamente nos hablaba como relator en el tema de derechos humanos, establecer una idea de cumplimiento, puesto que nos regimos por una pacta sunt servanda que prevé el artículo 26 de la Convención Americana de la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, y precisamente hablamos de que el artículo 27 de la misma Convención de Viena sobre Tratados Internacionales señala que un pacto se debe cumplir de buena fe, pero el Estado no puede invocar leyes de derecho interno para no aplicar un tratado internacional, razón por la cual justifican precisamente dentro de la pirámide de Kelsen que efectivamente ahora se encuentran los tratados internacionales por encima de la Constitución. Y así lo creo también, puesto que me sostengo también con la idea de Carlos Arellano García, doctrinista, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que destaca este punto en su obra precisamente de Derecho Internacional Público, editorial Porrúa. Aquí el punto que verificamos al respecto es establecer también esas ideas. Otra pregunta que nos hacen por aquí, doctor, que se la quiero compartir, es precisamente ¿cuáles fueron los principales efectos del COVID en Argentina? Bueno, por haber tomado medidas bastante drásticas, restrictivas, en realidad tenemos bastantes pocos casos y bastantes pocas muertes en relación al resto de los países de la región y del continente, ¿no? Lo cierto es que igualmente se han, por ejemplo, para dar un ejemplo, en lo que es la mayor concentración urbana que tenemos en el país, que es lo que sería Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le decimos nosotros, y el cordón que rodea a esa gran ciudad, que le decimos, digamos, el Buenos Aires ampliado, el AMBA, ¿sí? La semana pasada se ha tenido que volver a tomar una medida más restrictiva de la que se venía tomando porque los casos de contagio habían subido mucho. ¿Y cuál es el índice que nos interesa acá? Es el índice de ocupación de camas en terapia intensiva que tiene el sistema. Cuando el índice llegó a un caso de duplicación cada tantos días, ¿sí? Y subió, ahí se tomaron medidas más restrictivas para precisamente permitir que ese sistema no pase lo que pasó en España, que a causa de haber sido sobrepasado se generaron muchísimos casos letales, ¿sí? Entonces, estamos en esa fase. En otras regiones del país, por ejemplo, están en lo que nosotros denominamos fase 5, donde prácticamente tienen, salvo realizar clases y eventos sociales, prácticamente una vida social bastante más normal, ¿sí? Pero, por ejemplo, las clases están suspendidas en todo el país y vamos a seguir así hasta después de agosto, por lo menos. Doctor, otra pregunta también que nos realiza Alejandra Oale Ramírez. Ella pregunta sobre la amnistía en aquellos que estén en un juicio en la pandemia
¿Durante este periodo se prevé algún arresto domiciliario como método de prevención? Bueno, en Argentina ese tema se discutió bastante, Juan José, cuando surgió, digamos, las primeras medidas de aislamiento. No hubo, digamos, normativa ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo en este sentido. Lo que hubo fue alguna normativa general de tribunales superiores o de digamos, cámaras de casación, le decimos nosotros acá, que incluso fueron bastante puestas en cuestión por esto mismo que contaste vos, la idea de que se iban a liberar presos. La cuestión es que la directiva finalmente que los poderes judiciales, tanto federal como de las jurisdicciones locales, estaban viendo, es la de ir caso por caso y flexibilizar las medidas de detención en prisiones preventivas, digamos, prisiones domiciliarias, perdón, u otro tipo de monigeración, de acuerdo al criterio de cada tribunal, de cada juzgado y caso por caso. Hubo sí algunas medidas, pero no hubo digamos, una disposición general del tipo que nos contaste tú, Juan José. Y fueron, insisto, muy discutidas públicamente, o sea, la idea punitivista de la sociedad, por lo visto, está fuertemente arraigada, tanto en México como en Argentina, y hubo algunas cuestiones. Sin embargo, bueno, se generaron otras cuestiones interesantes en las disposiciones internas de los penales que lo podemos tratar en otro encuentro, Juan José, porque estamos Claro al que límite sí. del tiempo, veo, pero se han generado cosas interesantes. Sí, ya por aquí nos avisaron de no te preocupes, tenemos algún par de minutos más. Otra pregunta más muy interesante, todas muy interesantes y hay montonal. ¿Qué opinas, doctor, de las visiones economicistas de algunos países como Brasil y Estados Unidos? Bueno, se imaginarán que en la Argentina nosotros venimos de una profunda crisis económica que ya lleva, digamos, casi 10 años, porque la Argentina no crece efectivamente prácticamente desde el 2010, 2011, así que es un tema candente. Que hay una cuestión interesante, hay que ver los índices de impacto económico del COVID en los países que tomaron medidas, como Argentina, por ejemplo, o que no tomaron medidas como Brasil. Y la verdad es que no hay gran diferencia. La verdad que no hay diferencia. Brasil tiene un impacto económico que le ha llevado a reducir su economía aproximadamente, esto de acuerdo a los estudios, y hay que seguir viendo, entre un 10 y un 12%, que es lo mismo que le pasó a Argentina. Sin restricción y con más muertes, digamos, ¿no? Brasil hoy está segundo en la tabla de contagios y de muertes por COVID en el mundo, segundo, tercero, ahora no recuerdo el propio cuadro que mostramos, creo que es punto, sí. Y Argentina, digamos, ha tenido muy pocas muertes. Inclusive Argentina tiene una tasa de letalidad que es mucho menor a la media del mundo. La tasa de letalidad en el mundo el virus está en 4,8 más o menos, 4,8, y Argentina tiene una tasa de letalidad de 1,8. ¿Sí? Con lo cual eso también nos da un dato interesante de que tal vez se pueda acusar al gobierno de generar o profundizar o retardar la reactivación económica, pero no de tomar medidas en cuanto a la salud. Después tenemos que discutir la proporcionalidad de esas medidas, caso por caso. Eso sin duda que es así, ¿no? Porque son complejas y son muchas, casi como las que numeró Juan José en su exposición, porque en todos los países se replican. Pero lo cierto es que esa visión economicista hoy, por lo menos con los números, no se ve reafirmado, sostenido. Nos vamos a ir con una última pregunta. Natalia Aguilar dice, maestro Godoy, sabiendo la situación actual en la que, por ejemplo, el gobernador del estado de Jalisco recientemente amenazó la probable implementación de medidas drásticas, por ejemplo, con un botón de emergencia, provocaría múltiples violaciones de derechos humanos, ¿hasta dónde podría llegar el alcance de la situación al gobernador o hasta qué punto está actuando conforme al principio de legalidad? Bien, voy a comentar de manera muy breve y rápida en cuestión de lo que usted también nos ha mencionado para que usted nos comente qué pasaría si esto se realiza en su país. Aquí un gobernador del estado ha mencionado se ha considerado una amenaza pública el hecho de decir, si siguen los contagios, vamos a prohibir las salidas de los ciudadanos. Vamos a apretar el botón
para restringir. Por supuesto, desde mi perspectiva, esto va violentando las directrices a seguir que nos dieron ya dos informes, el de la Corte Interamericana y el de la Comisión Interamericana. Asimismo, las opiniones consultivas o bien el mensaje de la alta comisionada en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, y las manifestaciones del grupo de expertos. Entre ellos cito a Fabián Salvioli, precisamente. Aquí el punto es de que estaría yendo a violentar el sistema interamericano de derechos humanos porque precisamente el gobernador pues, no sería autoridad en términos de la Secretaría de Salud. Si habría una violación flagrante de derechos humanos, habría que defenderla. ¿Qué opina por allá, doctor? Bueno, mira, te voy a poner el caso inverso. Nosotros tenemos una provincia donde un gobernador prohibió la entrada directamente de personas que vinieran de otros puntos del país. Porque era una provincia que no quería tener contagios externos, ¿sí? Tenía muy pocos casos. Y obviamente que el instrumento utilizado fue un decreto, con lo cual ya tenemos un primer problema. En cuanto a la legalidad de la medida, legalidad en sentido estricto, ley en sentido material, ¿no? Perdón, ley en sentido formal, que es lo que requiere el sistema interamericano. Y la cuestión está siendo fuertemente debatida porque una cuestión es prohibir el ingreso de alguna persona que pueda ser un caso sospechoso, pero la otra es prohibir un ingreso lato, digamos, ¿no? Porque circulación la garantiza el Estado federal también, en nuestro caso, como sucede con ustedes. Así que esa cuestión hoy tiene dos resoluciones judiciales diferentes. Han intervenido un juez federal de una provincia que ha dicho que esa medida es razonable y proporcional, y ha intervenido un juez federal de otra provincia diciendo que esa medida no cumple con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad. Con lo cual hay que discutir caso por caso y en principio, digamos, si me hacen una pregunta general, claramente para mí eso violentaría los derechos constitucionales básicos en nuestro sistema, salvo que se demuestre la estricta razonabilidad y proporcionalidad de la medida para ese caso, ¿sí? Pero acá, como tú bien sabes también, va a haber una inversión de la carga de la prueba. Va a ser el Estado que está tomando esa medida que deba fundamentar muy bien, y en este caso en sede judicial, por qué la está tomando y en concreto, no con cuestiones generales. Así que sí, es un tema apasionante y que nosotros en nuestro país también estamos discutiendo casi caso por caso. Pues doctor, la verdad nos quedan bastantes preguntas, te las voy a compartir y las vamos a contestar posteriormente en la página a cada uno de los que nos estuvieron preguntando. Quiero terminar la presente sesión virtual agradeciendo al doctor por su participación. Leonardo Palacios, gracias de verdad, apoyamos mucho tu presencia. Y a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, en este caso en representación, la rectora Claudia Robles Morales, el director de la licenciatura en Derecho, Héctor Manuel Robles Ibarría, el coordinador de la licenciatura en Derecho, Salvador Rivas Moreno, agradecen su presentación. Y para ello, en este caso, le comparto un pequeño reconocimiento, pero muy humilde y sincero para efectos de que usted desde este momento lo ubique. No sé si lo ve en la pantalla. Aquí tenemos, lo voy a volver a compartir. Sí, perfecto. Aquí se lo comparto de nueva cuenta para que usted lo verifique. Ya se lo haré llegar por paquetería. Y la universidad agradece y otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Pablo Palacios, de nacionalidad argentina, por su brillante participación en la conferencia titulada Derechos Humanos en tiempos de pandemia, que se lleva a cabo en las jornadas de actualización UNEDEL Virtual 2020. Doctor, estamos muy agradecidos por su presencia, muchas gracias de colaborar con nosotros y estamos en gran deuda y ojalá podamos más adelante tener un buen pacto y trato con la Universidad Atlántida de Argentina. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo y el honrado soy yo. Amigo Juan José, amigo Rubalcaba, amigo Rivas, y háganle extensiva, obviamente, a la rectora y decana el agradecimiento. Esperemos que así sea, como tú dices, que podamos realizar más actividades, porque la verdad
que ha sido muy interesante. Me parece que nos han quedado cosas pendientes por charlar y por profundizar, pero que además son apasionantes, y espero que fundamentalmente a los alumnos y a los colegas que han estado también les hayan disparado algunas cuestiones dignas de seguir discutiendo y debatiendo, que es lo que hace a nuestra esencia. Bien, pues sin más preámbulo, podemos ya entonces cerrar nuestra participación. Nos despedimos de ustedes agradeciendo a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Enrique Díaz de León y la Universidad Atlántida Argentina, que amablemente han colaborado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga buen día.